Pirolo, sale la doctora Pirolo, entra y le damos la bienvenida a Agustina Bassi porque la actualidad política también nos lleva rápidamente, esta vez a los Estados Unidos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Buenas ¿cómo tardes. están? Bien, ¿y vos? Bueno, bien, vamos a hablar de Estados Unidos, como bien decías, Dani, y el proceso electoral que comenzó ayer por la noche con los conteos de unas elecciones que vienen muy reñidas. Ustedes saben que 270 votos electorales necesita el próximo presidente de los Estados Unidos y por un lado, del lado de los republicanos, está Donald Trump, que va por una segunda presidencia que ya comenzó en el año 2016. Por el otro lado están los demócratas, a la cabeza Joe Biden, que viene mostrando una pequeña ventaja sobre su rival, y en el medio acusaciones de fraude por parte del candidato republicano, por Donald Trump, que justamente utilizó su cuenta en Twitter para decir que mágicamente algunas urnas habían desaparecido, y apunta directamente, Dani, a lo que es el voto por correo electrónico. En unas elecciones que, como les decía, están llamando a muchísimas personas porque el voto en Estados Unidos no es obligatorio. Exacto. Mucha gente en este contexto ha decidido votar de forma electrónica y justamente esa es la forma, la modalidad que Donald Trump está acusando de ser fraudulenta, y ya adelantó que va a ir a la Corte Suprema de Justicia para hacer la denuncia. Lo dijo antes incluso de que comenzaran las elecciones y rápidamente empezó a largar dardos tremendos, pero sí sabemos que está muy reñida la cosa y vamos a hablar con un analista político, especialista también en inmigración. Nos vamos a comunicar vía Skype con Florida, Estados Unidos. Allí lo tenemos a Fernando Sokol, que nos atiende tan amablemente. Buenas tardes, Fernando. Con Agustina te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está la cosa? Vos tenés información mucho más fresquita que nosotros y en un estado también bastante complicado. Pero ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Qué es lo que sabés? Bueno, es muy interesante la situación. Lo que pasa es, hay todavía votos para contar, votos en 3 estados específicamente que son muy importantes, que es Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Esos estados anoche estaba ganando Trump porque estaban contando solo el voto del día, pero no los votos por correo. Y una cosa que quiero corregir de Agustina es, no es el correo electrónico donde están votando, lo mandan por correo físico. Y él está peleando eso en la Corte Suprema, pero realmente los votos se hicieron legalmente y antes de la elección. Es solamente que falta contabilizarlos. La última información que tenemos es que Biden va a ganar Michigan, Wisconsin y Pensilvania y Arizona, y eso lo va a poner arriba de 270 para ganar la presidencia. Fernando, y en el estado que estás vos, en la Florida, se habla de una ventaja interesante de Trump sobre Biden y una campaña que hizo Trump alrededor de asociar justamente al candidato demócrata con el socialismo, algo que los ciudadanos de la Florida, que hay muchos cubanos, gente de Nicaragua, de Venezuela, podría asustarlos, ¿no? Que eso que eso de alguna forma ayudó a que Trump vuelva a ganar una elección en este estado que es tan importante. Sí, Agustina, eso es un excelente punto. Con otros latinos que no son de países donde vienen de socialismo, ese tipo de argumento no tiene mucho valor. Porque los demócratas no son comunistas y no son socialistas. Somos un país capitalista. La única diferencia es que los demócratas quieren salud para la gente, que todos tengan salud del gobierno, y eso es una idea muy socialista para los republicanos. Pero eso es al nivel socialista que van a llegar. Pero acá en el sur de Florida tenemos mucha gente que viene de comunismo, de dictaduras, como cubanos, venezolanos, y ellos sí creen ese argumento de que Joe Biden va a llegar a ser comunista, que es absurdo, como te dije, pero eso influenció mucho en el voto local para Donald Trump de los latinos aquí. Ahora, Fernando, evidentemente la forma en la que Trump sale con los tapones de punta es porque se la ve realmente complicada. Vos decías recién en los estados en los que aparentemente, y hablando en potencial, ganaría Biden, con lo cual le daría esos 270 que le faltan para hacerlo, llegar a esos 270 electores. ¿Tiene que ver con eso, con que él haya salido con esos tapones de punta de esta manera y ya desde muy temprano? Sí, es solo porque contaron el voto del día de elección antes en esos estados y los votos por correo que fueron dominados por demócratas como 66% a 33%. Esos votos quedan para contar. Entonces, como ya está leading o está bajo solo como 80
1000 votos en esos estados, ya saben que va a hacer la diferencia con esos votos que llegan a contar. Por eso se supone que va a ganar Biden. ¿Y qué pasó con aquellos votantes que están eligiendo a Biden, cuando también muchos dicen que en realidad el voto a Biden no es un voto a Joe Biden en sí, sino es un voto en contra, ¿no? Algo que me hace acordar mucho a lo que fueron las elecciones en las cuales ganó Mauricio Macri, también impulsadas por una presidencia de Cristina Fernández de Kirchner que ya venía saturada, agotada, y esta necesidad de cambiar de aires. ¿Hay algo de eso pasando hoy en el proceso electoral estadounidense? Sí, totalmente. Hay mucha gente que le gusta Biden, pero hay otros que votaron solamente contra Trump, como tú dices, y es alguien, como ustedes saben, tan polarizante el presidente Trump que hay mucha gente que votó solamente para sacarlo ahí. ¿Sería posible delinear, como para ponernos acá en eje, digo, cómo sería el perfil de un votante de Trump hoy, año 2020, y el perfil de un votante de Biden? También para orientarnos, ¿no? ¿Quién vota uno? ¿Quién vota otro? Ok, es una muy buena pregunta. Si vos ves las elecciones y los resultados, ves que en las ciudades donde hay gente más que se graduaron con títulos universitarios y también diversificados en la población, que no son solamente blancos, en las ciudades están mucho apoyando a Biden, Sí. como 70-80% a 20%. En los afueras, en los lugares rurales, donde hay gente más blue collar, ¿viste? Gente trabajador, que capaz que no tienen un college degree y son blancos, todos esos apoyan a Trump, casi todos, al reverso de lo que era en las ciudades, como 70-30. Así que estamos polarizados acá, adentro de cada estado hay polarización en las ciudades y la gente rural, y también la gente universitaria, la gente que sigue la ciencia y la gente que no sigue la ciencia. ¿Y qué podríamos esperar, Fernando, aquí en la Argentina? ¿Quién crees vos que nos conviene? Bueno, yo creo que en Argentina no va a hacer mucha diferencia para ustedes. Me preguntaron mucho en los otros medios cuando me preguntan esto del Monetary Fund, del Fondo Monetario. Yo creo que Biden va a tratar de trabajar con Argentina con eso y no va a ser tan buitre, como se dice, con otra gente. Así que yo creo que cualquier cambio va a ser favorable. ¿Y cuándo crees que vamos a tener resultados definitivos o ya la tendencia definitiva? ¿Cuánto falta para eso? Ok, cuando certifican las elecciones, que eso es cuando los abogados de los dos lados chequean todo y el secretario de Estado de cada estado certifica las elecciones, eso puede ser hasta el viernes, donde sabemos. Pero antes del viernes vamos a poder saber con bastante certidumbre quién es el presidente, capaz que para mañana por la tarde o al viernes a la mañana. ¿Y qué pasa si Donald Trump recurre a la justicia por esta denuncia que él hace de fraude? ¿Podría demorar la asunción del presidente? Podría si van a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema le va a tomar prioridad a este tema y lo van a decidir rápido. Y el abogado de Biden electoral, que se llama Bob Bauer, tuvo una conferencia esta mañana y dijo que si van a la Corte Suprema con esto, que van a perder históricamente. Y él es uno de los mejores abogados de election law en Estados Unidos. Así que creo que no van a tomar ese camino, pero nunca se sabe. Si toman ese camino, puede ser 2 o 3 semanas antes que decidimos la elección. ¿Y cuáles son las expectativas de los inmigrantes que están ahí en la Florida, teniendo en cuenta que Trump no ha tenido una política muy amigable para con ellos, pero de todas formas los siguen eligiendo? ¿Qué es lo que pasa ahí en la Florida? Digamos, es un proceso bastante especial, ¿no? Que terminen votando a Trump por miedo al socialismo, o ¿qué ven en Donald Trump como candidato? La verdad que mucha gente se está preguntando esa pregunta acá. No se sabe muy bien porque muchas de las policies de Trump son contra el interés de la gente que está votando por él. Así que es algo muy interesante, puede ser un efecto psicológico. No sabemos por qué la gente está tan enamorada con este señor, honestamente. E inclusive cuestiones que tienen que ver con el racismo, ¿no? Que han estado tan calientes este año con la muerte de George Floyd y con la cantidad de inmigrantes que han muerto en manos de la policía. ¿Quién ha recogido ese guante? Fue mucho más Joe Biden, digamos, en su campaña que el mismo Donald Trump, ¿no? Sí, totalmente. Donald Trump realmente no hizo nada respecto a ese tema. Así que, estamos muy divididos acá en este país, más que en los 48 años que
que estoy viviendo aquí más que cualquier momento. Y cualquier presidente que gane va a tener que unir el país, o si no, vamos a tener problemas en el futuro. Qué interesante. Solo podemos ir adelante si estamos juntos. Esta polarización que se está viviendo en tantos países, ¿no? Trayéndolo también a la Argentina, vos hablas de divisiones, acá te podemos hablar de la grieta, hace años que parece crecer y que no llega ningún candidato que logra hundir estas dos formas de ver la vida, de entender la política. Digo, ¿qué es lo que está fallando para que el mundo esté tan polarizado? Sí, creo que está pasando en todo el mundo esto, y es un poquito el populismo que está afectando a la gente, y es algo que está, si te das cuenta, está pasando a nivel mundial. Empezó en Europa con Brexit y después siguió, y es un poquito el populismo que es, y el tipo de populismo de moderno de ahora, que capaz que divide a la gente más que antes. Y Fernando, ¿crees que el manejo que ha hecho el presidente, sobre todo Trump, con respecto al coronavirus, ha hecho que la gente se vuelque un poco más? Porque hace unos meses atrás, antes que esto pasara, yo creo que todo el mundo decía que Trump iba a ser reelegido. Como es tradición en los Estados Unidos, lo de los 2 mandatos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo el coronavirus ha cambiado un poco este mapa, me parece a mí? Sí, pensábamos que iba a cambiar mucho más este tema. Normalmente cuando un presidente está reelecto y la economía está bien, siempre gana. Exacto. Esta vez no estaba bien y pensábamos que le iban a echar la culpa a Trump en general, pero parece que mucha gente y los seguidores de él no le están echando la culpa a él y le están dando un paz con esto y tomando la economía como era antes de la pandemia. Sin dudas. Fernando, ¿y qué clima se vive hoy ahí en la Florida, donde estás? Precisamente, ¿dónde estás en este momento? Digo, si hay expectativa por el conteo de votos, es una semana bastante particular, para ustedes muy definitoria. Sí, sí. Normalmente la elección en este país no es tan impactante y tan intensa como era esta vez. Folclórica, ¿no? Acá en Argentina es muy folclórico el proceso, ir a comprar las pastas, votar, juntarse con la familia. ¿No lo viven de esa forma? No, y ahora es algo más contencioso, ¿viste? Más como una pelea y una guerra ahora en vez de una vota política. Y eso es muy triste realmente que llegue a ese punto. Pero espero que se mejoren las cosas y podamos unirnos acá más. Y Fernando, ¿se sabe más o menos la cantidad de votantes que hubo? El porcentaje ha sido mayor a otras elecciones, ¿verdad? Sí, no se sabe todo el porcentaje exacto, pero estamos hablando de 80-85%. Es muchísimo. Es muchísimo. Antes una elección con mucha representación era como 55, 60. Normalmente está abajo del 50% la participación porque, como ustedes dijeron, no es obligatorio. Ok, Fernando, desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación, por prestar tu tiempo y ayudarnos a entender un poquito más qué es lo que está pasando. Muchas gracias, que tengas una muy buena tarde. Ustedes también, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, dije tarde nuestra. Claro, porque luego están ahí, ¿no? Unas horitas más. Una hora menos, creo que es. Ok. Bueno, muy bien. ¿Te parece que vamos a una pausa? Por favor, vamos a una pausa. ¿Tomamos un cafecito, querés? Te invito. Ay, gracias, Agustina. Pausa breve, ya volvemos. Pero con tu sudor. No, con tu sudor.